sistema privado tú ya te sacan el resultado, te hacen la eco mamaria al tiro y te entregan inmediatamente la hora para mañana con el oncólogo y en la semana ya estás realizándote tu tratamiento. ¿Por qué el sistema público, donde tenemos la mayor cantidad de familias vulnerables, donde muchas veces, querido amigo, las personas privilegian comprar alimento para sus hijos o comprar un gas antes de ir a gastar a hacerse una mamografía porque en el consultorio no hay horas? Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata. Conduce Gabriel León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Comunica Salud, un proyecto que busca explorar el potencial de las comunicaciones en el área de la salud, un proyecto de Postdata de la Universidad Finisterra y Estratégica. Mi nombre es Gabriel León, soy comunicador científico y les quiero dar la bienvenida al segundo ciclo de este podcast. Y hoy tenemos una conversación tremendamente entretenida y muy necesaria, por cierto, con un invitado de lujo. Está con nosotros Víctor Flores, presidente de la Fundación La Voz de los Pacientes. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación de estar acá el día de hoy. Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo para conversar con nosotros. Hay que decir antes de partir la conversación que la Fundación La Voz de los Pacientes es una organización que brinda apoyo, información y orientación a pacientes con cáncer y enfermedades crónicas. Exacto. Y una cosa interesante que aprendimos durante el primer ciclo del podcast es que habitualmente detrás de estas iniciativas hay una historia personal que es tremendamente importante para la historia de la iniciativa. Cuéntanos, por favor, Víctor, ¿cuál es la historia que hay detrás de La Voz de los Pacientes? Wow, esto nace netamente por una experiencia familiar, interna. Mi mamá con cáncer es paciente oncológica. Me tocó transitar directamente por el sistema de salud público sin conocer cuáles eran los tiempos, cuáles eran los plazos. Y fíjate que nos encontramos con muchas trabas, desde la atención, desde la poca humanización en el trato, de la desinformación también que hay directamente de las personas quienes atienden en un CESFAM. Y me di cuenta de que mientras no te pase, no conoces cómo funciona el sistema. Sí. Y fue en ese momento cuando dije, puede ser que muchas más, mi mamá se llama María Angélica, muchas más Marías Angélicas deben haber en nuestro país, que deben estar tocando la puerta y de repente van solas o no van acompañadas y se quedan con el solo resultado de si tienes cáncer y que hay en shock. Sí. Porque el paciente no sabe qué hacer, dónde ir, qué es lo primero que hace uno es irse al privado, porque uno no conoce los tiempos, no conoce los plazos determinados, en este caso por GES. Y es ahí cuando comenzamos a hacer un grupo de amigos, los que estamos hoy en día hasta el día de hoy, hace 8 años, y les planteo la idea de poder conformar esta hermosa fundación que se llama La Voz de los Pacientes Chile, que nace el nombre a las 3 de la mañana, porque decíamos, ¿cómo le colocamos? ¿Cómo comenzamos esta ruta? Y comenzamos como una organización funcional y territorial, la Quinta Costa, en el Quisco, previo a la pandemia, ya legalmente conformado, y luego de eso empezamos a crecer. Sí. Empezamos a captar las necesidades de las personas, sobre todo el ¿qué hago? ¿Cómo avanzo directamente con esta enfermedad? ¿A quién debo asistir primero? ¿Dónde voy? ¿Voy a un médico general? ¿Voy directamente a un oncólogo? ¿Pero qué oncólogo el que me va a atender? Claro. Y fue ahí en ese momento cuando nosotros comenzamos directamente a transitar como La Voz de los Pacientes Chile, empezamos a crecer, a salir, a descentralizar Santiago. Sí. Porque la gran necesidad también está en los sectores rurales, en Temuco, en el interior, en Valdivia, en Puerto Montt, en el norte de nuestro país, y empezamos a notar que La Voz de los Pacientes empezó a crecer muy rápido. Pero fue netamente porque yo siempre he tenido la sensación, y creo que vamos a tener un espacio integral, donde tengamos el área médica, el área científica. Hoy en día hemos avanzado, contamos con clínica, contamos con un equipo médico detrás que nos respalda, entregando una atención gratuita, como segunda opinión. Es un tremendo camino el que han recorrido en apenas 8 años de historia, y cuesta entender esa historia sin el impulso que la experiencia personal te da. Sin embargo, es muy probable que esa frustración que tú sentiste cuando como familia les tocó enfrentar la enfermedad de tu madre es una sensación que muchos pacientes y sus familiares han sentido, particularmente en el caso del cáncer. Exacto. Que es una enfermedad al final familiar. Es verdad que afecta directamente a un miembro de la familia, pero finalmente toda la familia se involucra, se preocupa, te acompaña al médico, van a los tratamientos, buscan información. ¿Cómo te sientes luego de estos 8 años escuchándote a ti mismo enumerar todo lo que han conseguido?
Yo me siento agradecido del equipo, porque acá yo soy quien representa directamente Claro. la institución, pero detrás de mí hay un equipo multidisciplinario importante, un equipo médico de verdad exquisito, los mismos voluntarios, los mismos pacientes. Tenemos un área de navegación de pacientes, que los mismos pacientes que han vivido este proceso son quienes acompañan a otros pacientes, no desde el dolor, sino que desde la experiencia. Y creo que nos queda mucho todavía por avanzar, porque las necesidades han ido aumentando. Mm. Vemos que hoy en día mujeres más jóvenes hoy en día están con cáncer de mama. Vemos hoy en día la gran necesidad de contar con mamógrafos, o sea, en todas las regiones de Sí. nuestro país, y que tengan también el financiamiento para que estos se puedan, digamos, mantener en el tiempo y que no queden tirados como pasa hoy en día en otras comunas, que se bajen directamente la edad para hacerse la mamografía. Entonces son muchos los desafíos que hoy en día estamos adquiriendo hoy en día como fundación, y va netamente en base a las grandes necesidades que hoy en día los pacientes nos han hecho saber a nosotros. Sí. Entonces, hoy partimos con cáncer de mama, luego seguimos con cervicuterino, tenemos con pulmón, con próstata y con otras enfermedades que en realidad no pensábamos alcanzar, pero ¿cómo dejamos a un paciente solo? Porque yo veo reflejado, una gran amiga mía falleció de 34 años, dejando niños de 4 años por no contar con una alternativa terapéutica. Mm. Se endeudó, se fue al sistema privado, porque el sistema público, las atenciones es como una tómbola, por decir de alguna manera. O sea, si tienes la suerte, te van a llamar dentro de los plazos. Ya. Entonces, ver hoy en día a pacientes que cuando llegaron a nuestra fundación no tenían esperanza de vivir, y verlos hoy en día con nosotros, acompañándonos en distintas actividades, siendo ellos los referentes de la voz Sí. de los pacientes, por Dios que te llena el corazoncito y no deja de no emocionar, porque de cierta manera hoy en día estamos lidiando por un sistema de salud que está atochado, un sistema de salud que hoy en día no da respuesta en tiempo y forma, pero sí contamos con médicos. Mira lo que te digo, o sea, Sí. tenemos médicos que quieren trabajar en el sistema público y que hoy en día, debido a los recortes Sí, claro. presupuestarios, hoy en día no están trabajando. Sí. Entonces, no puede ser que hoy en día que un paciente vaya a un sistema de salud pública y que el médico tenga 120 pacientes para atender en una jornada, que te da 5 minutos de atención. Claro. ¿Qué Sí. le dices en 5 minutos a un paciente? No, es imposible. No se puede. Exacto. Es claro que hay un problema estructural que tiene que ver con Totalmente. cómo el sistema de salud público se hace cargo de una patología que, por su naturaleza, tiene ciertas cosas que son muy únicas, como los tiempos de respuesta, Exacto. el acceso a tratamientos que son muy modernos porque son los mejores, ciertamente. Y mencionaste también algo que es interesante, la cantidad gigantesca de personas que hay acá, colaboradores, amigos, médicos, los mismos pacientes, y tú te presentas como vocero, además. Exacto. Y una cosa interesante del vocero es que el vocero tiene muy buena voz, lo que nos lleva a la radio, porque ustedes también como organización tienen una radio, ¿no? Exactamente. Háblanos un poco acerca de ese proyecto. Mira, esta fue la guagua de la voz de los pacientes. Nosotros nos hicimos conocidos más que nada por la radio. Nosotros en plena pandemia decíamos cómo conectábamos con los pacientes. Teníamos que estar encerrados, ¿cierto? Y cómo llegábamos con la información. Mucho webinar, mucho conversatorio, Claro. pero era muy cerrado antiguamente. Era por Meet, por Zoom, y no era por las plataformas abiertas que podíamos abarcar a más personas. Y ahí nosotros y con el equipo decidimos hacerlo, fuimos los primeros en sacar los webinars abiertos por plataformas digitales. Y fíjate que fue muy entretenido. Fue como captamos a los pacientes para que no se aburrieran en la casa. Había mucha desinformación, es decir, si yo me iba o no iba al hospital, Claro. no me hacía el tratamiento. Había mucha desinformación en el tema del COVID inicialmente, porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Y lanzamos la radio La Voz de los Pacientes, la radio online La Voz de los Pacientes Chile, en el cual incorporamos a pacientes, los conectamos, les enviamos el micrófono, tal como está acá la casa, el computador, el internet. Ya mira, esto es así, súper así como amateur, ¿verdad? Y empezamos a que ellos nos contaran su experiencia de cómo era su quimioterapia, cómo la tenían en el hospital, cómo era el médico. Y fíjate que se empezó a formar la voz que hasta el día de hoy la tenemos online, digamos, con distintos programas educativos, programas porque en los pacientes hacen su espacio ahí muy de ellos. Se ríen de las mismas cosas que pasan en el hospital, de cómo llega el médico, si llega enojado, peleó con la señora. Son como los típicos cabrones como de sala. Además de eso hay programas musicales, o sea, tenemos una variedad importante, Sí. pero esto nos ayudó a cruzar la frontera, a conectar a pacientes de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de México, de distintos lugares del mundo donde ahí nos dimos cuenta de que el cáncer es uno solo, Sí. independiente de donde tú te encuentres.
con la gran diferencia que a nosotros nos ven, como Chile lo ven como una región bastante auspiciosa, avanzado en cáncer, Sí. versus las necesidades que tiene cada país. Claro. Pero fíjate que tenemos un equipo muy bonito, lo hemos ido profesionalizando, hemos hecho algunos cursos de impostar la voz, ¿cachai? Pero fíjate que es bonito Sí. cuando tú ves una persona inicial. Tenemos la primera dama, la Luisa Musi, ella fue la primera auditora que escuchó la radio, y ella tiene su programa hoy en día, es la primera dama de la radio, o sea, Notable. con banda, con su corona, porque tuvimos la fiesta de la radio, las invitamos, y fíjate que hoy en día acercar las comunicaciones a quienes hoy en día lo necesitan, por Dios, qué bonito. Sí. Es reconfortante que te manden los mensajes, los WhatsApp, y que te vayan contando sus historias. Yo creo que eso lo hace más íntimo. Sí, y tengo la sensación de que en este caso, tanto el podcast como la radio, tienen lo que tú mencionabas, permite generar esa comunidad, sentirse parte de ella y ampliarla para otros, Exacto. incluso fuera de Chile. Y parte importante de ese espíritu también se ve reflejado en una marcha que ustedes organizaron hace un tiempo, la Marcha Chile Unidos por el Cáncer. Exacto. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de esta marcha, cómo se ejecutó la convocatoria y finalmente cómo resultó esa marcha. Fíjate que, mira, nosotros veníamos pensando en hacer la marcha por las grandes necesidades hoy en día de los pacientes. Por ejemplo, listas de espera, más de 18.000 personas en listas de espera. Nosotros, antes de la marcha, para introducir un poquito, nosotros iluminamos el Palacio de Gobierno, la voz de los pacientes, colocamos 1.500 lazos de la Ley Nacional del Cáncer en el frente del Palacio de Gobierno por los días que llevaba, en este caso, la ley sin el reglamento. Colocamos figuras en tamaño real, porque como era muy chiquita la cinta, creíamos nosotros que el gobierno no los vio, entonces colocamos figuras en tamaño real, con mensajes clave, ¿cierto?, de pacientes. Entregamos carta en el ministerio, nos juntamos con la ministra, en una oportunidad quedaron de ver varios temas relevantes en temas de cómo destrabamos esto. Incluso se habló por el presupuesto 2025, se habló de la lista de espera y que iban a trabajar en poder ayudar a cómo destrabamos esto, ¿cierto? Y considerando que no vimos nada de todas las promesas incumplidas directamente de este gobierno, considerando, ojo, que todos los candidatos presidenciales antes de esta administración, tenemos una foto donde salen ellos que yo apoyo la Ley Nacional del Cáncer. Y de apoyo no se vio nada. Sabiendo que el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país, no teníamos el acceso, en este caso, a las personas en diagnóstico. O sea, de 45 días que se demora el GES para la activación, para que te llame un médico del sistema público, se estaba pasando a 120 días. Entonces, consideramos nosotros que si el paciente no llega a tiempo, tampoco vamos a llegar a tiempo en tratamiento, y el paciente va a llegar a paliativo. Entonces empezamos un poco nosotros a mover esto. La marcha venía hablándose ya hace más de un año, entonces veníamos ya con la sensación, y nosotros mencionábamos que íbamos a ir con la marcha, y el ministerio en ese momento nos llama a una mesa de trabajo y nos dicen, no, miren, ¿sabe qué? Estamos trabajando en esto, y nosotros nos fuimos confiados. Viste, considerando que no pasó nada, empezamos nosotros a articular. Ojo, nosotros fuimos los organizadores, pero también aquí hay grandes organizaciones sociales de nuestro país. Hay un trabajo colaborativo a nivel nacional. Nos juntamos más de 78 agrupaciones de pacientes a nivel nacional que estuvieron en todas sus regiones. Fue una convocatoria bastante auspiciosa para nosotros como la voz de los pacientes, que era la primera vez que organizábamos una marcha, considerando todos los tiempos, los permisos y todo lo demás. Y creo, fíjate, que fue bastante auspicioso para los pacientes para decirle, o sea, usted quédese en su casa, nosotros estamos acá, la primera línea, por decirlo de alguna manera, y estamos por ustedes. Y creo que se escuchó la voz del paciente, pero se escuchó re poco. Pero sin embargo fue muy bonito el hecho de que la sociedad civil, a pesar de todas las diferencias que podamos tener, nos podemos ver unidos directamente en una sola voz por las grandes necesidades, ¿cierto?, que hoy en día requieren los pacientes. Pero fue muy bonito. Está claro, y yo tengo la sensación de que es así, particularmente en el caso de Chile. Está claro desde el punto de vista del Estado, entendido como esta institución, ¿cierto?, que nos ayuda a hacer avanzar el país, de que este es un tema trascendental en materia de salud pública. Uh-huh. Y está claro también, creo yo, que particularmente en el caso del cáncer, el tiempo de respuesta es tremendamente importante. Y entre más días pasen entre un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto para ese diagnóstico, peor va a ser el pronóstico para ese paciente. Yo tengo la sensación de que está súper claro aquello. ¿Cómo explicamos entonces que todavía las listas de espera tengan estos plazos que son muy largos, que no se ha hecho nada, sobrepasan claramente las recomendaciones? ¿Falta personal, falta presupuesto? ¿Cómo ven ustedes la problemática y cómo se podría desenredar de alguna manera? Mira, yo creo que aquí hay una falta de voluntad política. O sea, queremos salvar vidas,
nos colocamos el lazo del cáncer de mama, sobre todo en el mes del cáncer de mama. ¿Y qué hacemos durante el año? Si el cáncer de mama no es solo un mes, es durante todo el año. Y no solamente el cáncer de mama, sino que tenemos otros subtipos Sí. de cáncer. Yo creo que aquí falta una voluntad política. Presupuesto hay en salud. Recuerda que Chile es uno de los países de Latinoamérica que recibe mayor presupuesto en salud, ¿cierto? Para infraestructura y todo lo demás. Lo que aquí falta es que se abran las clínicas privadas, tal como pasó en COVID, y se pueda atender a la mayor cantidad de población en tiempo y forma. Es decir, si hoy día te salió una mamografía alterada y requiere en este caso una atención de un médico, que sea derivada en los tiempos y forma. Mm. Porque, a ver, si nosotros vemos las grandes problemáticas en el sistema de salud, yo le preguntaría a la ministra, si ella tuviera cáncer, ¿se va a ir va a esperar el CESFAM? Ella no tiene FONASA, ella tiene ISAPRE. Entonces ella va a tener el privilegio de atenderse a un sistema privado. Y el sistema privado tú ya te sacan el resultado, te hacen la eco mamaria al tiro y te entregan inmediatamente la hora para mañana con el oncólogo y en la semana ya estás realizándote todo tu tratamiento. Mm. ¿Por qué el sistema público, donde tenemos la mayor cantidad de familias vulnerables, donde muchas veces, querido amigo, las personas privilegian comprar alimento para sus hijos o comprar un gas antes de ir a gastar a hacerse una mamografía porque en el consultorio no hay horas? Entonces, si ya vemos que es la población más vulnerable, la que vive más procesos más complejos, ¿por qué no les damos esa oportunidad de vivir? ¿Por qué le estamos quitando el derecho de ver crecer a sus hijos? Le quitamos el derecho de pasar alguna Navidad o inclusive ver en este caso una licenciatura. Entonces acá lo que falta es una voluntad política real, un compromiso real del Estado de poder garantizar, tal como lo indica la Ley Nacional del Cáncer, garantizar una atención digna, de calidad y oportuna en tiempo y forma. Tenemos una ley hermosa que muchas de las pacientes que avanzaron por las Alamedas, recuerda que hubieron muchas marchas por la Ley Nacional del Cáncer, lo vieron esto como una luz de esperanza y ya no están. Se quedaron esperando una Ley Nacional del Cáncer. Hoy en día tenemos reglamentos, pero no nos quedamos solamente en el reglamento. Son leyes administrativas que requieren cambios, ¿cierto? Sí. Pero sin embargo yo creo que hoy en día falta un compromiso real de parte del Estado, primero que todo, del gobierno de turno, y de la ministra en particular. No podemos pasar una administración completa hablando de las ISAPRE, de la ley corta de ISAPRE, cuando las necesidades están más allá de las pantallas de las personas que trabajan en el ministerio. Imagínate que nosotros tuvimos reuniones por ley del lobby, sobre todo por la eliminación de una alternativa terapéutica, en este caso en primera línea, en el DAC. El DAC es el Comité de Drogas Oncológicas de Alto Costo, que permite que las personas de FONASA tengan acceso directamente a estas alternativas. Y las eliminaron en diciembre. Después de la marcha sale esta resolución DAC, nosotros súper felices porque eso significa de que otros pacientes puedan tener acceso. En diciembre sale una nueva resolución eliminando lo que se pasó en la 1099. Pedimos ley del lobby, ¿sabes lo que nos dicen? Que hubo un error. Entonces, si yo, como representante legal, tú como paciente, o tu papá o tu mamá es paciente, ¿cómo te digo yo, sabes que esta alternativa terapéutica no va porque es un error del ministerio? No, tremendo. Entonces, son muchos los problemas que existen, tanto desde el diagnóstico, que las listas de espera hoy en día son altísimas. Creemos que son 18.600 personas. Yo creo que son más. El hecho de que la biopsia se demore más de 120 días. Entonces, si queremos salvar vidas realmente, ocupemos los fondos que tenemos para poder avanzar. Sí. Si nosotros como sociedad civil tenemos clínica, contamos con médicos, hacemos los convenios para atender de manera gratuita, ¿por qué no lo hace el Estado? Ahora, has mencionado, Víctor, varias problemáticas que están vinculadas con el tema central que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer en nuestro país. Y uno puede sospechar que en varias de esas problemáticas, y a la hora de tratar de empujar soluciones, de coordinar soluciones, de gestar esas soluciones de manera colaborativa con el Estado, con los privados, con las universidades, qué sé yo, da la sensación de que la comunicación, la capacidad de poder contar estas historias, de visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas día a día, es fundamental, ¿no? Totalmente. Yo creo que hoy en día el ministerio no está trabajando con todas las organizaciones ni conociendo las realidades. Yo creo claramente que no le gusta que le digan las cosas malas. Entonces, aquí se debe trabajar con todos. Y se debe conocer las realidades en regiones. Nosotros trabajamos a nivel nacional. Tenemos desde Chiloé hasta Arica. El otro día estuve en Iquique. ¿Puedes creer que en la región de Iquique hay solo 5 sillones de quimioterapia? ¿Un solo médico oncólogo para toda la región? Tremendo. ¿Cómo puede ser que de Iquique me trasladen a un paciente para radioterapia a Rancagua?
¿Dónde va a quedar ese paciente? El paciente llegó a Rancagua. Hicimos nosotros convenio con un hotel X para que los pacientes puedan pernoctar y tener un lugar digno de poder descansar. Llega a la radioterapia después de 4 meses. Le van a hacer los exámenes y le dicen que no se puede realizar la radioterapia porque el cáncer avanzó. De vuelta. Y de vuelta aquí y nuevamente a esperar que el médico la llame y que empiece todo este proceso de atención. Eso es lo que queremos cambiar. Muchas veces cuando se toman decisiones políticas en estas áreas, puede ocurrir que la información que se utiliza en la discusión, 1, no está actualizada, o 2, no refleja de manera adecuada la realidad de los pacientes. Y tengo la sensación de que en este caso hay tal vez un poco de las dos, pero particularmente interesante parece lo segundo. En el fondo, cómo la experiencia de los pacientes puede ser fundamental para nutrir una política pública que es más comprensiva y que se ajusta de mejor manera a la realidad finalmente. Exacto. Porque una cosa es como yo creo que son las cosas y otra cosa es cómo finalmente funciona en la práctica. Hoy, esa experiencia que tienen los pacientes con cáncer en Chile, ¿cómo llega a los tomadores de decisiones? A través de las mismas organizaciones, como nosotros como voceros de nuestras propias instituciones. Y ahí hay un trabajo muy bonito, porque el paciente vive todo y transita por el sistema. Sí. Desde el momento que lo reciben, del momento que van a hacer la quimio, que le entregan un libro y dicen, le hace esto y esto es lo que no va a poder comer. Es distinto cuando te explican. Ahí está la humanización en el trato. Entonces, la experiencia del paciente hoy en día no se está tomando en consideración. Claro. Porque nos ven a nosotros, o sea, yo podría ir en algún momento dado al ministerio, porque una vez me dijeron, es que los pacientes no reclaman. Ah, perfecto, entonces tendría que ir con una yegua, con 2 cajas, con cajas de papel y dejarlo en la recepción en la oficina de parte para que lo revise. Si no, lo van a revisar tampoco. Entonces yo creo que hoy en día la voz del paciente es tan importante para poder hacer los cambios reales en el sistema de salud pública, de que puedan tener una atención digna, de calidad y oportuna, desde sus propias experiencias. Pero eso no se ve. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como organizaciones sociales? Apoyamos, acompañamos y escuchamos. Quizás, mira, esta palabra lo dice siempre mi director médico, el doctor Alejandro Berkovich, y me dice, quizás no le vamos a entregar una solución al problema, pero los vamos a escuchar y los vamos a acompañar en el proceso. Ya con eso el paciente se siente tranquilo, que tiene, digamos, su partner al lado. Pero hoy en día la experiencia del paciente debe tomarse en consideración y hay un llamado también a todas las próximas autoridades, vienen procesos eleccionarios, en el cual se debe trabajar con la sociedad civil. Se debe conocer las realidades, salir más allá de su espacio, ver las realidades más allá de su computadora. Sí. Hoy en día los pacientes en regiones, de verdad te lo digo, no tienen acceso a una salud oportuna. No tienen. Y eso en un país como el nuestro que está súper hipercentralizado, ¿cierto? Claramente los problemas de infraestructura de transporte, por ejemplo, que tenemos en Santiago, no se comparan con ninguna otra región del país, son completamente distintos. Y en el caso del acceso a la salud parece que también es así. Mucha menos cama, menos especialistas, la necesidad permanente de estar viajando a Santiago con todo lo que eso implica. Desde el punto de vista de organizaciones como La Voz de los Pacientes, ¿cómo se puede atacar un problema de esa naturaleza? ¿Reforzando la salud regional? ¿Dando más recursos para que se refuerce ahí? ¿Facilitando el traslado de los pacientes al lugar más cercano donde se pueda realizar lo que necesita? Yo creo que faltan más recursos, pero que estos recursos también tengan que ser bien administrados. Primero que todo. Y segundo, hoy en día, por ejemplo, para una clínica, para que sea segundo prestador en quimioterapia, tiene que funcionar durante 2 años para tener la acreditación. Sin esos 2 años, podéis tener 20 sesiones de quimioterapia, pero no puedes funcionar como segundo prestador del sistema público porque no han pasado los 2 años. Por ejemplo. Eso ya tenemos una traba. Porque clínicas hay, ojo, tenemos sistemas privados que están ayudando y que pueden ser segundos prestadores como lo hacen en imagenología. Sí. Pero sin embargo, hoy en día vemos, por ejemplo, una persona que se quiere hacer un PET-CT. En Iquique no hay donde hacerse un PET-CT. En Temuco no hay donde hacerse un PET-CT. Tiene que venir o a Concepción o directamente a Santiago, a lugares específicos donde ya tienen la acreditación para las máquinas en particular. Sí. Pero sin embargo, fíjate que nosotros, como fundación y con los aportes que recibimos del privado, de todos los socios, nosotros costeamos PET-CT. Traslados inclusive en avión para que venga en la mañana, se realice su examen y se devuelva en el siguiente vuelo, pero en este caso que sean pacientes autovalentes, no que requieran un acompañante porque no nos alcanza a nosotros. Pero sí le podemos acercar ese tema. El tema acá, lo que falta es que los presupuestos en sí se utilicen en las regiones donde más se requiere. Perfecto. Para acercar un poco más la brecha. No puede ser que hoy en día tú de Temuco te vayas a hacer una radioterapia a Bariloche porque en Chile no hay. Claro. Víctor, está claro que se trata de un área particularmente sensible desde el punto de vista de la salud de los pacientes.
Y está claro también que en solo 8 años, la Fundación La Voz de los Pacientes ha hecho una cantidad gigantesca de cosas. Han conseguido muchas, ciertamente faltan algunas, pero han conseguido muchas cosas. Tú nos hablabas de clínicas, de apoyo en el tratamiento, de médicos que trabajan con ustedes, de pacientes, evidentemente, de familias. ¿Cómo se viene el futuro de la Fundación? ¿Cómo ves tú los próximos 8 años? Espero que en los próximos 8 años podamos tener una casa de acogida. Ya. Me encantaría tener un espacio en el cual los pacientes se sientan tranquilos, que puedan estar acompañados y que no sea un problema hoy en día. Porque hoy en día, por ejemplo, para yo poder tener una casa de acogida tengo que tener patente de hotel, por ejemplo. Entonces, tener una casa de acogida que permita que podamos tener los mismos médicos, las mismas enfermeras, que los puedan atender, que puedan sentirse como... Yo sé que nunca uno se va a sentir como en su casa, No. eso es, pero sí se puede asemejar un poquito con todo lo integral. Anhelo pronto poder contar con eso. Ya estamos encaminados, tenemos ya un espacio en el Quisco, que queremos realizar un centro como vacacional para pacientes que vayan acompañados, que se puedan tomar un fin de semana o 2 días a tomar aire marino, a desconectarse un poco de la realidad. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos ya en una fase casi final. Esperamos ya el primer semestre, ya fines del primer semestre, ya poder estar cortando la cinta. Creo que eso es necesario porque el hecho de las energías, la mente, estando la mente en óptimas condiciones, el paciente va a reaccionar mejor a las terapias que lo que nosotros creemos. Y esperamos que haya muchas más voces de las pacientes en nuestro país, que existan más organizaciones y que los médicos también se acerquen a hacer un trabajo voluntariado también en las organizaciones que son tan necesarias. Y justamente sobre aquello te quería preguntar, tú nos decías, ojalá existan más organizaciones como La Voz de los Pacientes, y probablemente cuando uno comienza este tipo de iniciativa, está un poco perdido. Se trata de un mundo que es bien complejo, tal vez no sabe dónde comenzar. Es como cuando uno está agobiado por muchos problemas y dice, ¿qué hago primero? ¿Qué recomendación le dirías tú a alguien que pasa por una situación similar, que está enfrentando un problema que otras personas tienen, que ve que el sistema a lo mejor no está preparado y que necesita organizarse para poder hacer escuchar la voz de ellos en particular? Yo creo que lo primero es tener las ganas y el tiempo, porque hay que tener firmas, hay que hacer documentos, hágase asesorar por los municipios tienen un área jurídica en la cual le prestan en este caso la asesoría, el acompañamiento. Ahora, si requieren que nosotros como La Voz de los Pacientes Chile los podamos acompañar y ayudar, ningún problema. Nosotros contamos con un área, nuestra área jurídica que se llama La Voz, estudio jurídico, que está dentro de nosotros y que los podamos orientar. Yo creo que es importante hoy en día que la voz de cada uno de ustedes se pueda escuchar y se pueda hacer sentir. Hay tanto por hacer y por Dios que te llena el alma y que te llena el corazón cuando uno lo hace con amor, porque hoy día son ellos, mañana no sabemos si podemos ser nosotros. Absolutamente. Víctor, ha sido una gran conversación sobre un tema tremendamente relevante y que vincula, yo diría a la perfección, la problemática que queremos visibilizar. Exacto. Salud y comunicación. Así que desde acá te queremos dar las gracias por habernos regalado parte de tu tiempo para conocer la experiencia de la Fundación La Voz de los Pacientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Oye, gracias a ustedes, el espacio increíble. Hoy pasó el tiempo pero volando. Así que nos vemos pronto. Síganos a través de nuestras plataformas digitales y somos La Voz de los Pacientes Chile. Y yo, por supuesto, les quiero dar las gracias por habernos escuchado. Nos veremos muy pronto para un nuevo episodio de Comunica Salud, donde seguiremos explorando el potencial que tiene la comunicación para ponerse al servicio de las problemáticas de salud. Mi nombre es Gabriel León y esto fue Comunica Salud. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata.